Hola chicos y chicas, doy comienzo a la segunda clase de Anatomía y Fisiología para los cursos primero A y primero B. En la clase de hoy nos toca estudiar, conocer el aparato respiratorio. El objetivo principal de este aparato va a ser la conducción del aire, ¿sí? Que ingrese el aire, que llegue a los pulmones, específicamente a los alvéolos, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, y que el oxígeno, que es uno de los componentes de los gases del aire, no es el único, ¿sí? Pero es el componente que nosotros utilizamos, pase del alvéolo, ¿sí? Que se encuentra en los pulmones, hacia la sangre. Esta es una de las funciones, ¿sí? Entonces, permitir el ingreso del oxígeno a la sangre. Y la segunda función va a ser la de eliminar el dióxido de carbono, que es un segundo gas también presente en el aire, que en este caso va a ser producido en todos nuestros tejidos y como es un desecho tiene que ser eliminado. En este caso, este gas, el dióxido de carbono, va a pasar de la sangre hacia las vías respiratorias para ser exhalado, ¿sí? Hacia la atmósfera. Bueno, entonces, el aparato respiratorio es un aparato relativamente corto, comprende de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Podemos clasificarlo según su estructura y su función. En el caso de la estructura, consta de dos partes. Podemos hablar de aparato respiratorio superior cuando nos referimos a la nariz y a la faringe, es decir, todo lo que uno puede ver, ¿sí? La nariz y la faringe, que sería la garganta. Y el aparato respiratorio inferior, que sería todo lo que resta, es decir, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Cuando nos referimos a la función del aparato respiratorio, lo podemos dividir en dos partes. La primera, denominada zona de conducción, que es todo un conjunto de cavidades y tubos conectados entre sí, cuya función es el filtrar, calentar, humectar y conducir el aire hacia los pulmones. Comprenden la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Mientras que la segunda parte es la zona respiratoria, en donde allí se da específicamente el intercambio gaseoso que les comentaba antes, en donde el oxígeno pasa de los pulmones o de los alvéolos más específicamente hacia la sangre y el dióxido de carbono en sentido inverso, de la sangre hacia los alvéolos. Comenzando a estudiar las partes del aparato respiratorio, nos encontramos con la nariz. La nariz puede dividirse en una porción interna y otra externa. La porción externa consiste en todo el armazón de soporte óseo y de cartílago. ¿Sí? Cuando hablamos del soporte óseo nos referimos al hueso frontal, al nasal y al maxilar. Y cuando nos referimos a la parte de cartílago es esta, ¿sí? Que ustedes pueden tocarse y van a ver que se mueve porque no es tan rígida como el hueso, ¿sí? Si no intenta movilizar esta parte es posible, pero esta parte no. Bien. Las estructuras internas de la nariz externa tienen tres funciones principales, que es el calentamiento, la humectación y la filtración del aire, la detección del estímulo olfatorio. Fíjense que acá hay una zona que se denomina bulbo olfativo, que es la responsable de detectar los olores que ingresan con el aire. Y la modificación de las vibraciones vocales a medida que pasan a través de las largas cámaras huecas de resonancia. Es decir, que cuando uno habla, parte del sonido de la voz tiene que ver con la resonancia que da esta cavidad nasal, ¿sí? Es decir, parte de nuestra voz es gracias a esta cavidad. En cambio, la porción interna de la nariz es esta gran cavidad en la parte anterior del cráneo que se comunica a través de la faringe, a través de dos aberturas que se denominan coanas. Después de la nariz, entonces vamos a encontrar a la faringe o garganta, que es un conducto en forma de embudo, ¿sí? Porque fíjense que
Esta zona es más ancha, por así decirlo, que esta, ¿sí? Acá está dividida, está como coloreada con estos tres colores, porque se puede dividir en tres partes. La parte anterior, nasofaringe, luego la orofaringe y por último la laringofaringe. La nasofaringe, así como su nombre lo refiere, es la porción que se encuentra por detrás de la cavidad nasal, ¿sí? Esto es lo que veíamos recién en color rosa, ¿sí? Cuando termina la cavidad nasal se encuentra la nasofaringe y esta zona está conectada con 5 aberturas, ¿sí? Las dos fosas nasales internas o las coanas, con las dos trompas auditivas o llamadas trompas de Eustaquio, y con la orofaringe, que es la porción de la faringe que continúa. En este caso, coloreado acá en amarillito. Bueno, entonces, la orofaringe o bucofaringe son sinónimos, es la porción intermedia de la faringe. Está por detrás de la cavidad bucal, acá tenemos una segunda cavidad, ¿sí? Pero esto es parte de la boca. Entonces, una vez que termina la cavidad bucal, comienza la orofaringe, tiene una sola abertura, ¿sí? Y tiene dos funciones, porque es parte del aparato respiratorio, ya que el aire circula por aquí, uno puede tranquilamente respirar por la boca, entonces por aquí va a pasar aire, pero también por aquí van a pasar alimentos. Entonces, la orofaringe es parte de dos aparatos, del respiratorio y del digestivo, perdón. Bueno, tenemos aquí también en esta zona la úvula, o llamada comúnmente campanita o campanilla, ¿sí? Que es una estructura que al ser estimulada genera el reflejo del vómito para impedir que un alimento descompuesto llegue y afecte al estómago. Por último, y en verde, la laringofaringe, que es la última porción de la faringe, que comienza a nivel del hueso hioide, después vamos a ver bien cuál es, y se abre en su parte posterior, es decir, cuando finaliza, se va a abrir hacia el esófago, ¿sí? En su parte posterior y hacia la laringe en su parte anterior. Es decir, que esta parte, la laringofaringe, también es parte de dos aparatos, del digestivo y del respiratorio, ¿sí? Bien, entonces, una vez que terminamos con la faringe, viene la laringe. Recuerden, primero la faringe, luego la laringe. Es muy común que estos dos términos se confundan. Recuerden que están como en orden alfabético. Primero la F, después la L. La faringe, como les contaba recién, comparte zonas y funciones con el aparato digestivo. En cambio, la laringe, aquí esto ya es exclusivo del aparato respiratorio, ya que por aquí solamente va a pasar aire. Entonces, en este caso es un pasaje corto porque es más corto que la faringe y va a conectar la laringofaringe con la tráquea, que es la región que continúa después. Se encuentra en la línea media del cuello por delante del esófago, esto es parte del aparato digestivo, y las vértebras cervicales cuarta, sexta. ¿Se acuerdan que las vértebras cervicales eran 7? Bueno, entre la 4 y la sexta, esto significa sede cervical, y estos son 4 en números romanos, y esto lo mismo, pero un 6. Entonces, entre las vértebras 4 y 6 se va a encontrar la laringe. La laringe está compuesta principalmente por cartílago, ¿sí? De ellos, los más comunes, por así decirlo, o los más conocidos van a ser el cartílago tiroides, ¿sí? Que es este, o también llamado nuez de Adán, que en el caso de los hombres es un poquito más grande que las mujeres porque es estimulado por influencia de hormonas sexuales masculinas durante la pubertad. Entonces es un poquito más grande en los hombres que en las mujeres. Y lleva ese nombre porque allí se localizan las glándulas tiroides, ¿sí? Estas que están acá en color rosa. Esto es una vista anterior, si uno mira de frente, ¿sí? Este es el cartílago tiroides y acá vamos a tener a las glándulas tiroides. Y si vemos una imagen en vista posterior, vamos a hallar también estas 4 pequeñas glándulas pintadas en verde, que son las glándulas paratiroides.
Entonces, vamos a encontrar, además del cartílago tiroides, otro cartílago que es la epiglotis, que es lo que está acá y que acá se ve como esto me hace acordar como si fuese una cucharita que se va a abrir o se va a cerrar permitiendo o impidiendo el pasaje del alimento y del aire. Es decir, esto que vemos acá es la tráquea, ¿sí? Por acá tiene que pasar solamente aire. Entonces, lo que hace la epiglotis es cuando uno traga o deglute, va a bajarse y va a cerrar el inicio de la tráquea para que el alimento no vaya a la tráquea y la obstruya, ¿sí? En la laringe vamos a encontrar también las cuerdas vocales, que son estas que están acá en blanco, que durante la fonación o durante un episodio en el que uno habla, estas cuerdas se van a cerrar de forma tal que el aire, cuando pase por aquí, emita diferentes sonidos. Si uno quisiese gritar, por ejemplo, lo que tiene que hacer es exhalar, ¿sí? O tratar de que pase mayor cantidad de aire por esta zona de las cuerdas vocales. Mientras que cuando uno inspira, estas cuerdas se van a abrir para permitir el ingreso del aire, ¿sí? Por eso que no es posible hablar e inspirar al mismo tiempo. La laringitis, en medicina, todas las terminaciones en itis significan inflamación. Entonces, en este caso va a ser la inflamación de la laringe, es causada por infecciones respiratorias o por irritantes como el humo del cigarrillo. Como se irrita toda esta zona, provoca un sonido tipo ronquera, ¿sí? O pérdida de la voz porque dificulta la contracción de estos pliegues, ¿sí? Esto que debe plegarse o no, al estar inflamado, ¿sí? Se ve dificultado, entonces el sonido se va a emitir de manera diferente. Bueno, llegamos a la tráquea. La tráquea es un conducto tubular que mide 12 centímetros de largo y 2,5 centímetros de diámetro. Se localiza por delante del esófago, es decir, acá atrás, si esta es la tráquea, por atrás vamos a encontrar el esófago y se va a extender desde la laringe, ¿sí? Que termina acá, esto es lo que vimos recién, esto sería el cartílago tiroides, ¿sí? Entonces cuando finaliza la laringe comienza la tráquea y la tráquea termina cuando comienzan los bronquios, ¿sí? Esta región, a esta altura vamos a encontrar la vértebra torácica 5. Recuerden que las vértebras torácicas son 12. Bueno, en la número 5 estamos ubicados a esta altura. Cuando termina la tráquea comienzan, fíjense que esto se bifurca, ¿sí? Se abre como en dos partes, cada uno es un bronquio. En esta región vamos a ver que tenemos como unos anillitos, ¿sí? Intercalados. Acá cada vez que vemos celeste es un anillito que si le hacemos un corte y le hacemos zoom vamos a ver algo así. Es un anillo incompleto. Es incompleto porque en vez de ser una O es una U, ¿sí? Forma una U. Entonces, esto que vemos en celeste es cartílago. Y recuerden que yo les había dicho que por detrás estaba el esófago. Entonces, si uno hace un corte, voy a cortar también el esófago que está por detrás. Esto es esófago y esto es tráquea. ¿Cuál es el objetivo o la explicación de por qué no es un anillo cerrado sino abierto? Bueno, porque cuando uno ingiere mucho alimento, el esófago se va a expandir y de cierta manera puede como pedirle prestado un poquito de espacio a la tráquea. Esto puede estirarse para acá si es que el bolo alimenticio es muy grande, ¿sí? Obstruyendo un poco el paso del aire, por eso uno cuando come mucho parecería como que le falta el aire, como que le cuesta un poco más respirar. Bueno, eso es porque el esófago está como ocupando bastante espacio de la tráquea. Bien, y otra de las funciones de estos anillos es impedir que la tráquea colapse, es decir, que se cierre, porque esto es una vía aérea que debe permanecer siempre abierta. Siempre tiene que haber ingreso de aire y egreso de aire. Toda la mucosa, que sería lo que reviste por dentro a la tráquea, que acá lo podemos ver, ¿sí? Estas son células
Cuando hablamos de mucosa siempre es un epitelio, es un tejido epitelial, si se acuerdan, era aquel tejido que recubría las cavidades. Y en este caso decimos que es ciliado. Y estos cilios son como unos pelitos microscópicos, acá no lo vamos a ver, pero son como pequeños pelitos que siempre tienen un movimiento ondulante y hacia arriba. Es como esas alfombras de baño que tienen como si fuesen pelitos, cuya función es atrapar, porque a su vez tienen como una mucosidad, que en conjunto funcionan de la siguiente forma. Atrapan o retienen todo el polvo atmosférico, porque ustedes saben el aire no es limpio, entonces todas las partículas de humo, por ejemplo, todas las bacterias que pueden estar en el aire, se van a quedar pegadas en esta membrana y esos cilios o esos pelitos, como se mueven hacia arriba, lo que van a hacer es, de manera lenta y continua, tratar de que toda esa basurita que se quedó pegada salga, ¿sí? Va a pasar de la tráquea, la laringe, la faringe, hacia la mucosa nasal. Bueno, entonces, una vez que terminábamos con la tráquea, comenzaban los pulmones, perdón, los bronquios. Los bronquios son dos, el derecho que se va a incorporar al pulmón derecho y el izquierdo que se va a incorporar o va a ingresar al pulmón izquierdo. Los bronquios, a su vez, una vez que ingresan a los pulmones, se vuelven a dividir. En el caso del pulmón derecho, se va a, a dividir en tres regiones. En este caso ya no los llamamos más bronquios, sino bronquios secundarios o lobulares, es lo mismo, ¿sí? Estos bronquios secundarios o lobulares se vuelven a ramificar o a dividir para generar bronquios segmentarios o terciarios. Claramente cada vez que se dividen son más pequeños, ¿sí? Fíjense que el diámetro, a medida que se va dividiendo, es cada vez menor. Estos bronquios segmentarios se vuelven a dividir hasta formar bronquiolos, que a su vez se siguen ramificando repetidamente hasta formar los bronquiolos terminales, ¿sí? Que serían estos que están acá, que a simple vista ya son imperceptibles de los chiquititos que son. Y todo este conjunto va a formar lo que se llama el árbol bronquial, porque similar a un árbol, comienza con un gran tronco que se va ramificando en ramas cada vez más chiquititas. Entonces, todo este recorrido de ramificación que les conté estaría simplificado en este grafiquito, en donde decíamos que la tráquea se dividía en dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, y cuando ingresan a los pulmones se vuelven a dividir en bronquios lobulares o secundarios, luego en bronquios segmentarios o terciarios, estos en bronquiolos y estos últimos finalmente en bronquiolos terminales. Hasta aquí es todo lo que podemos ver en violeta, ¿sí? Y todo lo que sucede en todas estas vías es solo circulación de aire, es decir, todo esto, vemos por aquí adentro, lo que va a pasar es que va a ingresar el aire, ¿sí? Durante la inspiración y va a salir durante la expiración. Podemos ver acá que se ve perfectamente este hueco, este espacio, ¿sí? Que se llama incisura cardíaca, porque acá va a ir alojado el corazón, ¿sí? Entonces, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Y acá se ve también claramente el diafragma, este músculo que nos va a permitir parte de la inspiración y de la expiración. El diafragma lo que hace es, durante la inspiración, va a bajar, ya que es un músculo, ¿sí? Permitiendo mayor espacio a los pulmones para que también bajen, y durante la expiración va a elevarse comprimiendo a los pulmones. Vemos también que los pulmones están cubiertos por una membrana que se llama pleura, que a su vez se divide en dos: la pleura parietal, la más externa, y la visceral, la más interna, dejando un espacio acá
que se denomina cavidad pleural, que va a estar rellena por un líquido que se llama líquido pleural, que va a funcionar como un líquido para disminuir la fricción entre estas dos membranas. Pensemos a los pulmones como dos globos que están constantemente inflándose y desinflándose. Entonces, ese rozamiento que sufre, ese desgaste, es disminuido por este líquido pleural, ¿sí? Que evita el roce entre las dos pleuras. Bueno, esto es lo que expliqué recién. Pasamos a la siguiente. Los pulmones, desde ya que son órganos pares, porque son dos, y tienen fisuras, ¿sí? En los dos pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, vamos a encontrar una fisura oblicua, ¿sí? Pero en el derecho, además, vamos a encontrar una fisura horizontal. De esta manera, el pulmón derecho queda como dividido en tres partes, en el lóbulo superior, en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior, mientras que el izquierdo solamente, al tener una sola fisura, consta de un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Esta región se denomina vértice y la de abajo es la base. Acá vemos de nuevo en el pulmón izquierdo la incisura cardíaca donde se va a alojar el corazón. Es importante decir también que los pulmones forman parte del mediastino. El mediastino es todo el grupo, todo el conjunto de órganos que se ubican entre el esternón y la columna vertebral. Y todo esto está protegido por la caja torácica, que es este conjunto de huesos, ¿sí? Que le dan protección y rigidez a la región. Bueno, entonces hasta aquí lo que vimos fue toda la zona de conducción del aire, ¿sí? Hasta aquí solo vimos por dónde ingresaba el aire, por dónde circulaba, ¿sí? Porque eran estos conductos que a medida que el aire avanza son cada vez más chiquititos y en mayor número. Y hasta ahora lo que pasó fue que el aire se fue filtrando, porque siempre ingresa sucio, se fue filtrando, se fue humedeciendo y se fue calentando, hasta llegar a los alvéolos. Los alvéolos es la última región del aparato respiratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Recuerden que habíamos llegado a los bronquiolos terminales, ¿sí? Como la última zona de conducción, y ahora vamos a referirnos a esta región, que es la región respiratoria, donde acá sí se va a dar el intercambio de gases. Y como les contaba al principio, el intercambio de gases se da entre la sangre y los alvéolos. Entonces acá necesitamos ver que esto esté irrigado, es decir, que haya capilares. Los capilares son los vasos más chiquititos que uno puede encontrar del sistema circulatorio. Entonces acá estamos viendo en rojo, ¿sí? Todas las venas pulmonares que están ingresando serían estas, ¿sí? Y en azul todas las arteriolas pulmonares, ¿sí? Y cuando llegan a esta altura también están súper ramificadas, súper finitas. Acá hablamos de capilares alveolares. Bien, entonces, cuando vemos todo esto que parece un racimo de uva, estamos hablando de un saco alveolar, ¿sí? En donde cada circulito es un alveolo, o cada uva, si hacemos referencia al racimo de uvas, y cada uva sería un alveolo, que están conectados entre sí por dentro. Vamos a ver en la siguiente figura. Entonces, un alveolo es una especie de celdilla con forma de copa, recubierta por un epitelio, que ahora vamos a ver bien qué es. Este epitelio, este tejido que forma parte de los alvéolos, tienen dos tipos de células importantes, las de tipo 1 y las de tipo 2. En las células del tipo 1 es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, es decir, es allí donde el oxígeno va a pasar desde el alvéolo hacia la sangre y el dióxido de carbono en sentido inverso. Mientras que las células del tipo 2 son aquellas que van a secretar, van a producir y van a liberar el líquido alveolar, ¿sí?
Este líquido es importantísimo porque es el que va a mantener húmeda la superficie entre las células y el aire, ¿sí? Y este líquido, como parte de este líquido, también se encuentra el surfactante, que es un, un agente que impide que el alveolo se colapse. Es decir, el alveolo, siempre tiene que estar inflado, ¿sí? Porque acá siempre tiene que haber aire en circulación, ¿sí? Imagínense que si esto se cerrase o se achicharrase como una pasada de uva, no sería posible el intercambio de los gases. Entonces, este líquido surfactante que es producido por las células tipo 2 permite que esté siempre tenso, ¿sí? Justamente el virus SARS-CoV-2, este famoso virus causante de la pandemia que estamos atravesando, afecta a este tipo de células, ¿sí? Entonces, imagínense en un aparato respiratorio en donde estas células estén infectadas, es un aparato respiratorio débil en donde no se puede dar el intercambio de gases y en donde las personas infectadas pueden llegar a requerir asistencia mecánica respiratoria. Bueno, esto es lo que les contaba recién, lo que veíamos en la imagen anterior era este bronquiolo terminal, ¿sí? Hasta aquí, esto sería un saco alveolar, acá lo vemos súper recontra capilarizado, irrigado, ¿sí? Ahí está la vénula pulmonar, la arteria pulmonar, y los que yo les contaba antes, si uno hace como una especie de corte de este saco alveolar, vemos que los alveolos, que son cada una de estas pelotitas, están comunicados entre sí, ¿ven? Esto es como un laberinto, pero está comunicado entre sí. Y si hacemos como una especie de zoom, vamos a ver de qué está formado la membrana de un alveolo. Y acá podemos ver estos dos tipos de células. La tipo 1, ¿sí? Es aquí donde se va a dar el intercambio de gases. La tipo 2, que es esta, que era la responsable de secretar el líquido surfactante para mantener a este alveolo siempre abierto. Y también, muy importante, vamos a encontrar a macrófagos alveolares. Los macrófagos son un tipo de glóbulo blanco, es decir, es un tipo de defensas que están inteligentemente alojados allí porque si algún virus hubiese logrado ingresado, digamos, con el aire y si alcanza esta región, es decir, que superó todas las barreras primarias que tenemos en el cuerpo humano, como les contaba, vieron nuestro epitelio respiratorio que tiene esos cilios y la mucosidad. Bueno, hay un montón de virus que logran saltearse esas barreras y llegan con el aire hasta los alveolos. Bueno, acá tenemos estos macrófagos que son como soldaditos que están atentos, ¿sí? A que si llegase algún virus o bacteria a esta región, lo va a fagocitar, ¿sí? Es decir, lo va a incorporar en su interior y lo va a matar en el mejor de los casos, ¿no? Ya sabemos que a veces esto incluso es insuficiente y los virus o bacterias logran colonizar esta región. Bueno, y en esta porción de la imagen lo que vemos es lo que ocurre con los gases, y esto es un glóbulo rojo, así que esto es parte de la sangre. Y recuerden que el oxígeno pasaba del alveolo hacia la sangre y la sangre le devolvía el dióxido de carbono que viene de el resto de los tejidos del cuerpo humano. Bueno, esta última parte de la clase tiene que ver con la ventilación pulmonar. Cuando hablamos de ventilación pulmonar, nos referimos a la inspiración, que es el flujo hacia adentro del aire, y la expiración, que es el flujo hacia afuera, que se da entre los pulmones y la atmósfera, ¿sí? En realidad lo que uno llama vulgarmente respiración es la ventilación, que es esto de inspirar y expirar. Ahora, cuando hablamos de respiración externa o pulmonar, es el intercambio de gases, esto que insisto mucho en esta clase, entre los alvéolos pulmonares y la sangre de los capilares pulmonares, ¿sí? Esto que veíamos recién, ¿sí? Esto es la respiración pulmonar. Es un intercambio de gases que se da en los pulmones.
mientras que también nos referimos a la respiración interna o tisular, al intercambio de gases que se va a dar entre la sangre y cualquier otro tejido, ¿sí? En donde la sangre ahora en este caso es la responsable de llevarle oxígeno a los tejidos y los tejidos le van a devolver dióxido de carbono. Entonces acá el intercambio es al revés, ¿sí? La sangre pierde oxígeno y gana dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es producido en todas las células de nuestro organismo y es un desecho, ¿sí? Recuerden que el oxígeno junto con la glucosa que viene de los alimentos son utilizados para generar energía o ATP en un proceso que se denomina respiración celular. Para que la ventilación pulmonar se lleve a cabo, es necesario que ocurran cambios en la presión dentro de los pulmones, ¿sí? Para eso debemos entender este gráfico en donde se representan dos recipientes idénticos con un pistón que, si uno lo desciende, lo que logra es que el volumen disminuya o aumente. En esta situación inicial tenemos un volumen equivalente a 1 litro, ¿sí? Y en este segundo caso, cuando el pistón desciende hacia la mitad del recipiente, el volumen disminuye a la mitad, teniendo ahora medio litro, ¿sí? Estas pelotitas amarillas lo que representan son moléculas de aire. Podría ser, por ejemplo, moléculas de oxígeno. Tenemos la misma cantidad en ambos recipientes. Entendiendo la presión como la fuerza con la que estas pelotitas golpean a las paredes del recipiente, uno podría interpretar de que en esta primera situación la presión es menor, ya que al haber más espacio, estas pelotitas chocan menos veces entre sí y chocan con menos fuerza entonces con las paredes del recipiente. Mientras que si el volumen disminuye a la mitad, ahora estas pelotitas se van a encontrar muchas más veces chocándose entre sí y con las paredes del recipiente. Por lo tanto, si acá la presión vale 1 atmósfera, la atmósfera es la unidad con la que uno puede medir a la presión, acá la presión estaría duplicada, siendo ahora de 2 atmósferas, ¿sí? Entonces, como conclusión, si el volumen disminuye, la presión aumenta, ¿sí? O es lo mismo decir, a mayor volumen, menor presión, ¿sí? Y tenemos que entender otro concepto, que es que el aire siempre tiende a ir de una región de mayor presión a una región de menor presión, ¿sí? Siempre se va a dirigir desde una zona donde esté más concentrado o donde tenga mayor presión hacia una zona donde la presión sea menor. Y entendiendo esta explicación, uno podría interpretar entonces que durante la inspiración se necesita que la presión pulmonar, es decir, la presión de aire que hay adentro de los pulmones, sea menor con respecto a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, si uno lograse una menor presión, el aire va a ingresar a los pulmones. ¿Y cómo puedo lograrlo? Bueno, generando un mayor volumen adentro de los pulmones. Y eso sería como inflándolos. ¿Cómo uno puede generar esta situación? De la siguiente forma. La caja torácica es medianamente flexible. Esto quiere decir de que hay un cierto movimiento, ¿sí?, de las costillas hacia adelante y hacia afuera, ¿sí?, que le dan una mayor superficie de desplazamiento a los pulmones. Además, recuerden que el diafragma era este músculo que se encontraba por debajo de los pulmones, aquí representado con esta línea roja, que puede subir o bajar según la situación. Si el diafragma desciende, baja, también le da, junto con la caja torácica, más espacio a los pulmones para que puedan inflarse como si fuesen dos globos, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, en el caso de la caja torácica existen músculos intercostales porque se encuentran entre las costillas que al contraerse van a tirar, van a traccionar
de los huesos de forma tal de abrirlos, ¿sí? Por así decirlo, hacia adelante y hacia afuera, generando esta mayor cavidad. También están involucrados algunos músculos del cuello, como el esternomastoideo, los escalenos y todos los músculos abdominales y oblicuos. Entonces, antes de pasar a la siguiente, durante la inspiración, todos estos músculos se van a contraer, es decir, uno gasta energía, ¿sí? Para generar mayor espacio y disminuir de esta manera la presión pulmonar, ¿sí? Mientras que la expiración es un proceso de relajación de todos estas situaciones de forma tal que entonces durante la expiración el diafragma va a subir y la caja torácica se va a cerrar, apretando los pulmones y haciendo que la presión interna, la presión pulmonar sea mayor y el aire por sí solo quiera salir hacia una zona de menor presión que va a ser el exterior, va a ser la presión atmosférica. Bueno, si no me olvidé de nada, entonces ahora vamos a pasar a un caso clínico, el último que vamos a ver, que tiene que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿sí? Es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar. De hecho, la palabra progresiva indica que la enfermedad va a empeorar con el tiempo. Entonces, es una situación en donde la cantidad de aire que entra y sale por las vías respiratorias disminuye por alguna de las siguientes razones. Puede ser porque los bronquios y los alvéolos pierden su elasticidad, esta capacidad de mantenerse abiertos, o porque las paredes que separan muchos de los alvéolos están destruidas directamente, o porque las paredes de los bronquios se vuelven más gruesas e inflamadas, o también los bronquios pueden producir mayor mucosidad, lo que hace que se obstruyan estos conductos. Gráficamente podemos ver eh, unos pulmones normales, ¿sí? Sin EPOC, en donde uno aquí puede observar los bronquiolos terminales, un saco alveolar en perfectas condiciones. Fíjense que están perfectas las paredes alveolares, que no hay mucosidad, mientras que en este paciente que tiene EPOC, acá ya empezamos a ver mucosidades que obstruyen las vías, vemos que las paredes alveolares están destruidas, lo que hace que disminuya la superficie de la membrana respiratoria. Entonces, lo que ocurre es que la capacidad respiratoria va a disminuir, ¿sí? También la capacidad respiratoria disminuye con la edad, ¿sí? Por algunos de las causas que nombré recién, ¿sí? Es esperable que a la edad de los 70 años se pueda ver disminuida hasta un 35% la capacidad vital, ¿sí? Es decir, la máxima capacidad de aire que puede ser expirada después de una inspiración máxima, ¿sí? Entonces se produce una disminución en la concentración de oxígeno que hay en la sangre porque hay menor capacidad de intercambiar estos gases. También disminuye la actividad de los macrófagos alveolares, que eran estas células que servían como defensa, que es un tipo de glóbulo blanco que se encargaba de fagocitar aquellos virus y bacterias que lograsen alcanzar los alvéolos. Y también se pierde mucha actividad ciliar, que eran estos pelitos que tenían todas las células del epitelio respiratorio y que lo que hacían era intentar expulsar todas aquellas partículas de polvo, de humo, incluso virus y bacterias que hayan ingresado con el aire. Por lo tanto, como consecuencia de todos estos factores relacionados con la edad, las personas mayores son más susceptibles a una neumonía, a la bronquitis, a un enfisema o a otras afecciones pulmonares. Insisto con el caso del COVID-19, en donde uno ve que la mayor mortandad se da en las personas mayores a 70 años. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con un envejecimiento del aparato respiratorio. Y además de que en estas personas es esperable que aumenten también las comorbilidades que empeoran el cuadro.
Bueno, chicos, hasta acá llegó esta segunda clase. Recuerden que van a encontrar bueno, todo colgado en la plataforma Educabot. Junto con esta clase van a encontrar el PowerPoint que estuvimos viendo, otro videíto que está bueno para que lo vean y que relacionen todos estos conceptos, y también recuerden que hay una actividad que tienen la posibilidad de completarla hasta el próximo lunes. Bueno, espero que se encuentren bien y síganse cuidando. Un beso. Chao, chao.